¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, porque miren, hoy más que todo vamos a informar. Tenemos una triste noticia, chicos, y es que, como habrán visto por el título o por la miniatura, hoy hablaremos de lo que es el cierre del videojuego Primal Legends. Ya saben, el otro juego perteneciente a la compañía de Celsius. Obviamente ya saben que es originalmente de Cobojo. Ya saben que Celsius pues es el dueño de todo eso después de hace tiempo. Pero ok, ya saben, Primal Legends era un juego bastante conocido porque podías vincular con Facebook y tu misma cuenta de MG y obtener recompensas. O sea, para serles sinceros, todo mundo conoce el juego porque medianamente era a por ir. Por esas recompensas podías obtener un total de 7.500 de oro y y dos mutantes exclusivos. Obviamente era un juego conocido más que todo por eso. Aunque era un buen juego, tenía un sistema de dinámicas, pero todo eso lo explicaremos ahora. Y es que el día de ayer, si vamos a la página de que es de Primal Legends, la oficial en Facebook, chicos, aquí está Primal Legends, espero si la conozcan. Ya ayer nos dieron el comunicado, en el cual aquí, como lo están viendo, publicado con una imagen que dice el fin de una aventura, dice fin de la aventura de Primal Legends. Pero claro, aquí los hijos de su mamá me lo pusieron en francés porque es de Francia. Y bueno, aquí dice: la aventura de Primal Legends terminó. Comandantes, anunciamos a todos que estos años de aventuras compartidos con ustedes en Primal Legends pronto llegará a su fin, ya que hemos decidido continuar con el cierre definitivo del juego para este 31 de enero del 2023. Obviamente seguido de un largo texto en donde explican que pues preferirían no haberlo cerrado, que tal cosa, aunque ya sabíamos que esto iba a pasar porque pues el Primal Legends, chicos, el Primal Legends tenía cerrado, o sea, sin servidor con conexión a Facebook desde el mes de enero de este 2022. Ya íbamos ya casi para un año sin poder jugar Primal Legends. Obviamente podían jugarlo, pero sin PvP y sin aliados y sin conexión a Facebook, sin nada de recompensas hacia Mutants Genetic Gladiators. Así que obviamente a lo mejor este año no habrán escuchado del juego, simplemente porque ya no tenía utilidad vinculado al MGG. Esto era algo obvio que iba a pasar desde que se le cortó la conexión con Facebook, suponíamos que esto iba a asumir un corte. ¿Por qué? Porque ya saben que pues restaurar ese tipo de cosas requieren dinero, requieren tiempo, y ya saben que incluso el MGG a veces tiene sus fallitas. Imagínense pagar por un juego que solamente jugaban por recompensas para otro juego. Eso era obvio que no iba a restaurarse, pero nunca ni jamás. Y más que todo cuando Celsius está por sacar un nuevo videojuego el año próximo. Así que eso lo terminó de confirmar todo. Más que todo ellos dan en ese mensaje, explican que desearían recuperarlo, pero ya que ellos prefieren tomar ese dinero y el tiempo, prefieren invertirlo en el futuro del juego, que obviamente es el Mutants solamente, en su compañía, y el nuevo Mutants Genesis que saldrá el año próximo. Más bien se habían tardado 11 meses sin servidores con Facebook. Era obvio que iba a pasar, simplemente pues postergaron lo inevitable hasta el día de ayer, que por fin dieron una fecha concreta, de cuándo iba a finalizar. Sería para el próximo 31 de enero. Un juego obviamente que a mí me gustó mucho en su momento. Era un juego bastante bueno, tenía mecánicas, obviamente tenía algunos desequilibrios de PvP, como todo típico juego. Bueno, aunque simplemente el juego nunca lo actualizaron, nunca incorporaron cosas resaltantes, así que tampoco digamos que dependían de ello. Simplemente yo creo que era por el enlace al videojuego de Mutants. Para serles sincero, ojo, no es que odie el juego, sino que estoy siendo totalmente realista y para cómo se presentaba todo el videojuego. Les recuerdo que las recompensas
exclusivas, perdón, primero eran 2.500 de oro al alcanzar cierto nivel, luego llegabas a otro nivel y te daban 5.000 de oro, o sea, podías obtener 7.500 de oro jugando el videojuego, lo cual era un impulso grandioso pues para cuentas nuevas o aquellos jugadores que no lo conocían, pum, de repente te dedicabas un mes y podías obtener 7.500 de oro, era una locura total. Y 2 mutantes exclusivos de ese videojuego, como lo es el Dral. Para ver el Dral, creo que casualidad lo tengo congelado. Un sable consomorfo, el oso de los 2 martillos, que tiene referencia al God of War, ¿no? Bueno, en su versión en platino, al Kratos. Ahí está, ahí lo están viendo. Obviamente lo tengo congelado. Un Dral, un muy buen mutante para iniciar, así que si eres nuevo jugador, jugabas el Primal y todo eso, aparte del oro, tenías buenos mutantes. Y la segunda mutante exclusiva que te otorgaban era la Gwen. Que bueno, este año de hecho la Gwen la han regalado hasta decir ya. Incluso el año pasado también la regalaron. Así que era un pequeño indicio también de que jamás ibas a poder obtener la Gwen, ¿no? Ahora falta el Dral, así que puede que en el siguiente año veamos el Dral bastante seguido en la tienda, PvE o otro tipo de cosas. Les recuerdo que también pasó algo similar con otro videojuego de Celsius, pero ese fue ya... un accidente que pasó donde se podía obtener este mutante Nimrod y ahora bueno es súper exclusivo hasta ver cómo volvería. Pero bueno chicos, quería hablar de eso, quería dar mi opinión. Como les digo, era súper obvio que el juego nunca iba a volver por el tema de invertir dinero y tiempo en un videojuego pues que ibas a requerir una nueva promoción, todo, porque nadie lo iba a jugar, o sea, nadie lo iba a jugar porque el juego era bueno, no, simplemente lo iban a jugar por recompensas del Mutants y ya. Entonces pues desde un punto de vista lógico no vas a invertir en un videojuego que no te va a dar ganancias. Obviamente dirán, no Manuel, amor, no, amor mis huevis. El dinero mueve las cositas en este tipo de videojuegos, obviamente si quieren sobrevivir con una compañía. Y eso es lo que pasó. Finalmente, después de casi un año, ya dieron la noticia final. Y en verdad, F por el Primal Legends. Como les digo, era un muy buen videojuego para impulsar cuentas del Mutant. Simplemente lo veo. Y tenía un muy buen sistema de lucha. Me gustaba. Aunque su campaña era realmente complicada. Así que chicos, espero les haya servido el video más que todo para que se enteren de esta noticia. Para aquellos que siempre preguntan, Manu, ¿por qué no puedo enlazar el Primal Legends con Facebook? Pues nunca se pudo. Tú entrabas al Primal Legends. Disculpen si se sube el volumen aquí de repente. Le dabas allá jugado y conectar con Facebook y ¡pum! Te mandaba, o sea, eso te mandaba error directamente. ¿Por qué? Porque desde enero de este año no habían servidores para este videojuego. Así que chicos, dejen ese poderoso like. No olviden suscribirse, activar la campanita para mucho más contenido de Mutants, más que todo, obviamente lo que subo, y para más noticias de estilo. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.